Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, sigue siendo carne de polémica la presencia aquí en Estados Unidos de uno de los pilotos que podría haber participado directamente del operativo Astrista para derribar las avionetas de Hermanos al Rescate. De hecho, lo que ha trascendido es que supuestamente él fue quien persiguió la avioneta 2506, que es la de Basulto, la única que sobrevivió al criminal ataque. La polémica se ha extendido con las declaraciones del mayor Orestes Lorenzo, quien, como ustedes recordarán, hizo historia primero al escapar en un MiG-23, luego al rescatar a su mujer y a sus hijos en una audaz incursión que puso en ridículo a Raúl y a Fidel Castro. El mayor Orestes Lorenzo está ahora mismo con nosotros para responder las preguntas que se hace todo el mundo. Así que entremos directamente de lleno en la polémica. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Hacemos contacto desde Buenos Aires, Argentina, con el mayor Orestes Lorenzo, es piloto de la Fuerza Aérea Cubana, que como describí en la presentación, pues hizo historia, no solo con su escape, sino también con el rescate de su familia. Muchísimas gracias, Orestes Lorenzo, por conversar con nosotros hoy, con toda la polémica que hay. Buenas noches, Juan Manuel. Muy buenas noches. A ver, yo quiero primero hacer algunas preguntas concretas, ¿no? Porque hay muchas cosas en el aire. ¿Conocías a Luis Raúl González Pardo Rodríguez de Cuba? Sí, desde 1977 fuimos juntos a estudiar a la Unión Soviética. Yo era uno de los mayores del grupo, tenía 21 años y él era el más joven, tendría 17 o 18 años entonces. Has dicho que estuvo aquí de visita al menos unas 2 veces anteriores, que estuvo en tu casa, que te había reunido con él. La primera visita, que yo sepa, no sé si ha estado antes de esa época, pero la primera visita de él fue en el 2017 y yo intercedí ante la Embajada Americana, o sea, de los Estados Unidos en La Habana, a ver si lo iban a darle la visa, porque quería una reunión con pilotos del grupo inicial nuestro. La mayoría de ellos ya no eran pilotos, ni nunca lo fueron, no se graduaron, pero vivían aquí. Otros sí fueron pilotos y vivían aquí. Y la reunión tendría lugar en mi casa. Y bueno, él vino en el 17, que es el encuentro que yo conté en el post de Facebook, donde lo confronté con el asunto del derribo de las avionetas y la respuesta que él me dio. Y después lo vi una vez más, muy brevemente, que vino no por mi sponsorship, a finales del 2019. Ok. Algunos hechos antes de entrar en ese tema. En esa conversación, primero, ¿es cierto que él participó del operativo del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate? Absolutamente, sin duda alguna. Los datos que he logrado conocer y gracias a la investigación que ha hecho Luis Domínguez, él era el piloto con el indicativo 22 y el que persiguió a José Basulto. Eso es algo que aprendí después, o que supe después. Pero eso está confirmado y es lo que puedo afirmar. O sea, ¿eso él no te lo dijo cuando estuvo en tu casa? ¿Tú no lo sabías cuando le hiciste una carta de patrocinio o de recomendación para que viniera aquí a los Estados Unidos? No, yo no lo sabía. No lo sabía. Además de quererte reunir con un ex compañero, estudiante, etcétera, ¿estás consciente de que ha caído de manera sorpresiva en el público de Miami, que siempre te ha respetado? ¿Por qué? ¿Por qué Orestes Lorenzo va a interceder con la Embajada Americana para que venga aquí un piloto que después ocupó cargos y que al parecer hay un documento también donde él vino de manera oficial en algún instante aquí a los Estados Unidos? Parece ser uno de los que visitó aeropuertos o no sé si sabías algo de eso. No, no sabía nada de eso. Y si eso es realidad y se confirma, y ustedes me lo pueden confirmar cuando tengan información válida al respecto, sería suficiente para yo tomar una posición decidida en cuanto a su caso, quitarle todo crédito o posibilidad de que pueda ser inocente de lo que se le acusa
porque me habría mentido a mí, porque nunca me dijo eso, y eso sería suficiente. Ahora bien, ¿por qué lo invito a él? Y vuelvo a repetir esto. A él no. Yo quisiera invitar a todo aquel militar que yo creo que tiene honor en Cuba, traerlo a Estados Unidos, enseñarle lo que es este país, lo que es un Estado de Derechos, lo que es la libertad, y tratar de que regresen a Cuba con ese bagaje de conocimiento y de experiencias, y que la transmiten a sus compañeros, a sus hijos, a sus nietos, porque es la única manera que nosotros podemos aspirar a tener un nuevo país. En Cuba hay que hacer justicia por este crimen abominable que ocurrió en el 96, el asesinato de los hermanos al rescate, y yo consagraré mi vida desde entonces a buscar esa justicia. Han pasado ya casi 28 años y no hemos alcanzado justicia. Es muy triste que el asesino mayor, el Raúl Castro, tú sabes, el presidente de los Estados Unidos estrechara su mano en algún momento en su visita a Cuba. Esa justicia no va a ocurrir hasta que ese régimen no esté fuera del poder. Mi interés es que ese régimen salga del poder. Y sabemos que no saldrá si no es por la fuerza. A ver. Perdón, ¿algo? Sí, discúlpame para yo entender lo que... el hecho concreto. O sea, en ningún momento, ahora o antes, porque quiero decirle al público que nuestro programa ha estado conversando con el piloto Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Él estaba pensando si nos daba o no una entrevista, al final decidió no dar la entrevista, ha borrado toda huella suya en el internet, el teléfono no responde o no existe, lo sacó, etcétera. O sea, hemos hecho un esfuerzo por tener la fuente principal, ¿no? Al no tenerla, pues un poco que el mayor Orestes Lorenzo nos podría ayudar, porque también hemos estado conversando con él el fin de semana. Si no entendí mal, usted me dijo que habían conversado sobre este evento y que él había justificado a los hermanos Pérez, que derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate, diciendo que ellos cumplían órdenes. ¿Es eso cierto? Cierto. Para mí era impensable que Pardo tuviera esa opinión. El Pardo que yo conocía, que conocí del 77 al 80. Vamos a estar claros, yo desde 1980 no tenía una relación o encuentros con Pardo de largas conversaciones. Si nos encontramos o nos vimos alguna o dos veces en Cuba en el servicio, sería de pasada. Él estuvo siempre en San Antonio de los Baños, yo estuve en Santa Clara. O sea, ese Pardo cándido, joven, noble, callado, que yo conocí en el 80 es el que yo esperaba que era. Y Pardo, cuando me dijo que esta gente solamente cumplían órdenes, para mí fue un golpe duro. ¿Cuándo se lo dijo? ¿Ahora o se lo dijo en aquella primera conversación? Me lo dijo en la primera conversación. Y eso ¿En la primera conversación? Sí, un golpe demoledor. Ajá, que fue en el 2017. 2017. Ahora, eso no es... ¿Por qué? Si me permite terminar la primera idea, ¿por qué yo quiero hablar con los militares cubanos? ¿Por qué quiero mantener esa relación? E insisto, esta dictadura no se va del poder si no es por la fuerza. Y el pueblo, aunque se tira a la calle, no tiene las armas. La decisión de Cuba, lo que va a ocurrir el día de mañana, lo causa el balance de la participación de las Fuerzas Armadas, a la que nosotros tenemos la esperanza de que ocurra a favor del pueblo cuando el momento venga. Ese es el propósito. A ver, nunca tendremos justicia. Vamos a recordar la conversación que fue grabada, y aquí sería interesante porque si fue grabada la de los pilotos que derribaron las avionetas y dispararon, debe haber sido grabada también la conversación de su avión. Si Estados Unidos tuvo la capacidad de grabar, debe haber tenido la capacidad de grabar todo el operativo. Y sería bueno pedirle a las autoridades norteamericanas que hicieran pública la conversación del piloto Luis Raúl González Pardo Rodríguez con la base. Tiene que existir, ¿no? La conversación existe, la conversación existe y están los transcripts, las transcripciones que del Cuba avión de él presentó. Sí, de todos los aviones que participaron ese día. La que Cuba presentó, que desde luego saltan muchas cosas que dijeron que no eran convenientes para ella, pero está la que copiaron, la que grabaron los servicios de escucha de inteligencia de Estados Unidos, que también se sometió a la ICAO. Ese reporte existe, está ahí. Por ejemplo, Luis Domínguez lo tienes. Lo que se requiere es
una reanimación de todos los eventos de ese día, con cada avión en cada posición, segundo por segundo, y lo que cada piloto reportaba por la radio segundo por segundo, para nosotros tener una idea exacta de lo que pasó. Existe la pregunta de si Pardo no disparó porque no recibió la orden, o es que Pardo pasó información falsa a las autoridades porque no quería convertirse parte... ¿Qué le dijo él a usted? Partícipe de un crimen. ¿Usted le hizo esa pregunta? Claro que se la hice. Yo no puedo compartir eso aquí porque me lo dijo él a mí. Y desde luego la respuesta de él trata de exonerarse, ¿no? A ver, yo lo que... Pero yo he hecho mi averiguación, disculpe, y él no... Hasta donde yo tengo entendido, usted me desmiente, él no dispara porque no recibió la orden. Y eso es importante, porque hasta ahora teníamos el misterio de por qué, de si Basulto había escapado o si lo habían dejado escapar. Y ya entraríamos en la especulación de por qué lo dejaron escapar, si era porque había una mujer a bordo que era Silvia Iriondo, si era por otras razones. Hay toda una polémica en el exilio que tiene décadas de discusión, ¿no? Pero eso es un hecho nuevo. Es cierto. No le dieron la orden, pero también es cierto que en un momento él reporta que no tiene el objetivo a la vista. Y aquí lo importante es determinar si él tiene realmente el objetivo a la vista y le dijo a Cuba que no lo tenía para no disparar, o si realmente no lo tenía, entonces nos está engañando a todos. Y por eso es el propósito de seguir este ploy, de hacer esta investigación. Vamos a ir a una pausa, si me disculpa, estamos hablando con el mayor Orestes Lorenzo directamente desde Buenos Aires, Argentina. Y ahí, ¿cómo es? Vamos a revivir el momento del derribo de las avionetas, la conversación, lo que estaban diciendo, la euforia de esos pilotos, a ver si de verdad se les puede justificar con el cuento de que recibían órdenes o si ellos estaban ansiosos de ejecutar esas órdenes. Vamos a la vuelta. Muy bien, continuamos conversando desde Buenos Aires, Argentina, con el mayor Orestes Lorenzo. Muchísimas gracias, Orestes, por esta entrevista. Vamos a revivir el momento del audio, que ahí descubrimos que Estados Unidos estaba en capacidad de grabar estos audios. Yo les adelanto algo para que observen. Primero, se nota en la grabación que no es un objetivo ciego, que ellos saben que son unas avionetas, que no se están enfrentando a un F-16 que tiene capacidad de responderles con fuego. Luego no están recibiendo la orden, están rogando que les den el permiso para derribar las avionetas y luego están festejándolas. Veamos. Un saludo cordial para usted, para todo el pueblo de Cuba, de parte de Hermanos al Rescate. Vamos a tirar fuera, bárbaro. Vamos a tirar. Esa. Autoriza los cojones. Orestes, cuando uno recuerda, cuando uno revive esto, no hay modo de no indignarse. O sea, no son... exculpar, que me disculpe el señor Luis Raúl González Pardo Rodríguez, tratar de exculpar a estos criminales diciendo que cumplían órdenes, ¿no? Estaban ansiosos, sabían que eran unas avionetas y de hecho lo identifican, ¿no? Mi pregunta es, cuando te reuniste con él, yo estaba el día que tú rescataste Estaba en Los Cayos, da la casualidad, el día que rescataste a tu mujer y a tus hijos, te acompañé a Washington, aquella primera multitudinaria conferencia de prensa en la Universidad de Washington, después recibido en la Casa Blanca. Fue un momento histórico lo que tú protagonizaste. Si a este señor le hubieran dado la orden de derribarte, ¿no le preguntaste si te hubiera derribado, incluyendo a tu mujer y a tus hijos? Porque por lo que yo oigo aquí... ¿O sí? Posiblemente me hubiera derribado, pero no necesariamente tenía que saber que era mi mujer y mis hijos, ni conocer lo que estaba pasando. Hay que entender los procedimientos de intersección como ocurren. El piloto no sabe
quién es, qué es lo que está pasando hasta que le dan la orden. Imagina las circunstancias que yo lo hice, o sea, me habría tenido que derribar de noche. Por eso es que yo aterricé 15 minutos después de la puesta del sol para tener oscuridad para escapar. Es un caso muy específico. Podía haberme derribado sin saber que era yo y sin saber que era una avioneta. Ahora, si la situación hubiera sido de día, depende a ver cuál es el cuento que lo hubieran metido, tal vez que unos terroristas o lo que sea, que le informaran por la radio en ese momento. Pero ese no es el caso de Hermanos al Rescate. Pero tú llegaste de día y Hermanos al Rescate... Tú llegaste de día y Hermanos al Rescate estaba volando de día. Exactamente. Ellos sabían y conocían bien los aviones de Hermanos al Rescate. Pero mira, ese episodio, esa grabación, yo la escuché poquito tiempo después, apenas fue recolectada aquí, y recuerda que Basulto hizo un proceso, un encauzamiento contra el gobierno cubano por ese crimen, y yo colaboré con la parte de Basulto en eso, y la defensa compartió conmigo esa grabación y también las autoridades de este país. Y yo escuché esa grabación antes que el público general la escuchara. Y a mí me dio asco y me llené de rabia, porque en la historia de la aviación universal no hay un acto más cobarde que ese. Y a esos dos pilotos los escogieron por el tipo de gente que son y que siempre fueron. Dispararle a objetivos que están indefensos, que están volando paralelo a las costas cubanas, que no le pasaron por el lado nunca, que no le anunciaron, que no le... como manda las leyes internacionales, que tienes que decirle sale del territorio o entra, o obligarlos a aterrizar, nada, sin ninguna advertencia. Que estos pilotos fueran volando, que no supieran lo que estaba pasando, asesinarlos de esa manera y después jactarse con tal sadismo. Eso no se ha visto ni en la Fuerza Aérea de Hitler, de la Alemania de Hitler, ni siquiera aquellos pilotos tenían más honor que esta gente. Esta gente tiene que parar ante los tribunales. Ahora bien, esas voces, esos reportes que se escuchan ahí, tenemos que ser cuidadosos, porque la gente puede entender que es Pardo uno de ellos, de los que están hablando. No. Lo que no es el caso. Pero lo único que yo le pido a la... Discúlpeme un momento. Ellos sí sabían que eran unas avionetas, y de hecho ellos dicen, es una avioneta, como diciendo, es el objetivo que estamos buscando. O sea, se lo dicen a base, porque fíjate, ellos dicen, es una avioneta, como diciendo, verificado. Respecto a la visita, ¿puede alguien que después, porque a qué grado llegó Luis Raúl González Pardo Rodríguez? A teniente coronel. ¿Puede un teniente coronel, que debe haber sido miembro del partido, etcétera, etcétera, venir a los Estados Unidos sin informarlo, aunque estuviese retirado, sin que le den un permiso las autoridades cubanas? No, claro que las autoridades cubanas tienen que permitirlo. Pero ellos han soltado mucho esa postura. En cuanto a la visita es más difícil. Pero la gente que está emigrando, yo lo he visto una tendencia en el gobierno cubano, que lo que quieren es sacarse gente que potencialmente le puedan ser un problema en el futuro. O sea, el gobierno ¿Pero qué señales dio este señor de ser un problema? Que veo, porque si alguien regresa de aquí a Estados Unidos, o sea, si viene de visita, es un problema para ellos, o sea, es un problema más serio para ellos. O sea, el gobierno cubano va a estar siempre más inclinado a dejar que se vayan y que no regresen a Cuba por el peligro potencial que estas personas pueden representar en un momento coyuntural en Cuba, de una sublevación del pueblo y demás, por la capacidad que tienen para organizar, por los contactos que tienen dentro de las Fuerzas Armadas, por la posibilidad que tienen de organizar la gente, de crear tropas y luchar por la libertad de Cuba. A Juan Pablo Roque, discúlpeme, a Juan Pablo Roque lo enviaron aquí inicialmente, mucha gente no sabe eso, para contactarlo a usted, para tratar de convencerlo de que le ayudara a rescatar a su familia. Era una trampa. Juan Pablo Roque era una trampa, dice, ajá. Bien, entonces, con esa experiencia, ¿no pensó que era un tanto riesgoso acercarse a un teniente coronel? No, es que yo no opero como opera la mayoría de la gente. Mira, la inteligencia cubana lleva desde hace muchísimos años tratando de desacreditarme y tendiéndome trampas aquí y allá. La estrategia que yo tengo con ellos es bien simple. Si la gente es agente, no importa. A mí eso no me importa. Claro, no soy tan cándido como para anunciar a dónde voy ni poner mi seguridad en juego. Pero si usted es honesto, usted es transparente y usted siempre maneja la verdad, no hay de qué preocuparse. No hay trampa que te pueda entender en la que tú puedas caer. Y Juan Pablo Roque, me recuerdo perfectamente, vino con René González a mi casa. Nadie sospechaba que eran agentes entonces. Pero había conductas de él que revelaban algo. Por ejemplo, supe durante un viaje que yo hice a Chile, él visitó la casa y el niño más chiquito mío, Alejandro, me contó después a Vicky que el hombre le había preguntado cuál era el código de la alarma de la casa. Y eso fue ya un red flag.
una bandera roja. ¿Y qué hice yo? Yo no llamé a Juan Pablo Roque para cuestionarle eso. Yo sencillamente lo guardé en mi memoria y dije, yo sé en qué paso tú andas. Es mejor que ellos crean que uno es tonto, ¿me entiendes? Porque es la mejor manera de tener información. Y el día que él me dijo eso, de su hermano, que por qué que íbamos juntos en mi avión a rescatar a su hermano, yo sonreí, le dije, espérate un segundo, fui atrás, busqué la llave del avión mío, se la di, le dije, mira, tú sabes dónde está parqueado, no tienes ni que avisarme. Te lo llevas cuando quieras y vas y lo buscas. Los hermanos de Juan Pablo Roque están aquí. La madre de Juan Pablo Roque, no sé si vive, pero vino a visitarlos varias veces. En el exilio hay un malestar con que estas personas tienen unos beneficios migratorios que a lo mejor opositores, prófugos de verdad de las Fuerzas Armadas legítimos son regresados a Cuba. ¿No? ¿Qué le dices a las personas? ¿Qué le dices a las personas que se han sentido desencantadas contigo con el hecho de que hayas dado una carta de invitación, hayas hecho un trámite para traer a alguien que es que estaban ya en la lista de los represores, ¿no? Hay mucha gente que dice, no me gusta lo que hizo Orestes Lorenzo. Claro, tiene todo su derecho y es lógico. Es un dolor que compartimos todos, lo de ese crimen, pero la gente tiene que entender que yo no sabía estas cosas antes, estos detalles de la participación de Pardo. Y yo lamento no haber profundizado más que aquel breve intercambio, precisamente porque no sabía hasta qué extensión él había participado en eso y nunca le pregunté. Fue solamente eso de mi intención de juzgar a esta gente, de hacer todo lo imposible hasta verlos frente a un tribunal a estos pilotos, y él que me dio su opinión de que ellos solo cumplían órdenes, y le riposté de la manera que hice, que eso era un asesinato, que las órdenes vengan de donde vengan, no se pueden cumplir así como así. El deber y el decoro de un militar es para defender a su país. Esté o no de acuerdo con su política, pero ese es el decoro de un militar, defender su país de un agresor extranjero y que está armado. Porque incluso si está desarmado, tu decoro militar no te permite disparar contra él. Eso es una regla universal y muy especial entre los pilotos de combate. Hubo un piloto de combate alemán que perdonó la vida a la tripulación de un B-17 de Estados Unidos, y esa historia se hizo famosa en el futuro, y bueno, el hombre viajó después de la guerra aquí a Estados Unidos y fue muy amigo con el capitán jefe de esa nave, pero eso es lo que se llama la gallardía militar, y eso es una ley de primer orden entre los pilotos de combate a nivel universal. Lo que hicieron esta gente fue un acto de cobardía despreciable. Pero yo repito, nosotros estamos buscando justicia y tenemos que alcanzarla. La única manera de lograr esa justicia es derrocando la tiranía. Y a esa gente hay que sacarla por la fuerza. Y para que eso ocurra, nosotros tenemos que contar con las Fuerzas Armadas cubanas. Porque la seguridad del Estado y la contrainteligencia militar y todos los órganos que ellos tienen ahí van a estar en contra del pueblo para masacrarlo. Tiene que haber, la única institución que puede sumarse al pueblo y ponerle fin a aquella tragedia en Cuba es las Fuerzas Armadas. Por eso me hincapié de mantener relaciones con estos oficiales. Y eso es lo que teme el gobierno cubano. La influencia que los de acá podemos tener, influencia positiva, influencia por la justicia, los que estamos acá ya. Vamos a una pausa. En cuanto a Pardo, discúlpeme, tengo que irme a una pausa, pero cuando regresemos, 3 preguntas clave para el mayor Orestes Lorenzo. Y también, para si nos está escuchando, para el teniente coronel, ¿no? Luis Raúl González Pardo Rodríguez, piloto que participó en el operativo donde se derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate con 4 miembros del exilio, desde más jóvenes, gente inocente que murió en aviones desarmados. Volvemos, estamos hablando con Orestes Lorenzo. Conversando con Orestes Lorenzo, a ver, ¿has hablado en estos días con Silvia Iriondo, con alguno de los familiares de los asesinados, con Basulto? No. No. No, Basulto no está disponible, pero no. Está enfermo. ¿Qué voy a hablar? No, a lo mejor te han llamado, ustedes hicieron una relación. No, si me llaman, claro que sí. Yo estoy con ellos, que esté bien claro esto. Yo no sé cómo la gente puede interpretar que yo estoy defendiendo a Pardo. Yo estoy defendiendo la verdad y estoy defendiendo el debido proceso. Estoy en contra de los linchamientos públicos porque, además, nosotros no podemos ser como la tiranía. No podemos ser como lo que inculcaron allá. Eso hay que sacárselo de adentro. No, pero yo no he hecho aquí un linchamiento público. De hecho, nosotros le mandamos, porque se le ofreció a la producción el programa que hicimos el viernes, donde yo fui muy respetuoso y dije, mira,
todo esto, a mí no me gusta mucho el trabajo periodístico policíaco, yo no soy policía, ¿no? Aunque haga investigación. Y fuimos muy respetuosos, pusimos en duda, yo no sabía si era verdad, si no era verdad, a fin de cuentas él no disparó, todos esos matices, y desde aquí le transmitimos la oportunidad de que venga y hable directamente, pero la reacción ha sido todo lo contrario, la reacción es no dar la cara, ¿no? Sí. Tengo entendido que has conversado en este fin de semana con él y quiero saber si te ha respondido las preguntas que le has hecho. Sí, sí me la respondió. Y yo no puedo compartirlas aquí porque me las respondió de manera privada. Okay. Preguntas que yo le hice y que quería hacerle, hubiera preferido hacerlas personalmente, pero dado todo esto, él me contactó por WhatsApp, por texto, yo le respondí y le dije, crítico que tú me respondas a estas preguntas. 2 preguntas claves, que es las que yo quería esclarecimiento de ti para ver cómo van a seguir, tú sabes, para poder reevaluar contigo este estado de duda en que te he tenido en estos momentos. Y él ha respondido. La primera pregunta era si él era el avión que persiguió a Basulto y me dijo que sí. La segunda es que si te hubieran dado la orden de que disparara, habrías disparado. Y ahí la respuesta tendrá que darla él. Hay que entender también... Asumo que dijo que sí. Es lo que estoy asumiendo. No sumas nada porque no te voy a decir lo que me dijo. No estoy en el derecho a eso. Y recuerden una cosa, Pardo está aquí, pero su esposa y su hija están en Cuba. Y son de facto rehenes del gobierno cubano. Pero los hijos y las esposas de los que murieron están aquí también, ¿no? De alguna manera. Escucha, yo no vengo a cuestionarte no vengo a cuestionarte a ti, mucho menos. Yo he vivido de cerca pues tu epopeya y todo, ¿no? Pero te hago una pregunta concreta. ¿Hiciste una carta para pedir que viniese a los Estados Unidos cuando no sabías que había estado involucrado en este crimen? Ahora que lo sabes, sí, ¿harías una carta para que le revocaran la visa para que por lo menos no se le puede juzgar aquí por algo? No sabemos que sucedió fuera. No sé cómo funcionaría la justicia. Pero cuando llegue al fondo de la verdad, porque lo que él me dice, yo tampoco le doy crédito hasta que no lo valide con la evidencia. Cuando esa evidencia irrefutable llegue a mis manos, o llegue yo a descubrirla, y ese proceso está en camino y la vamos a saber todos en algún momento, si Pardo mintió o es culpable en el más mínimo sentido, solo por un pelo, desde luego que sí, él no merece estar en este país. Y no solo eso, no es solamente su participación en aquellos eventos, es también su vida posterior desde entonces. Es su vida como director de la Terminal 2 del aeropuerto de... O sea, hay muchas cosas más acá que ahora se quieren saber y vamos a saber tarde o temprano. Y en base a su conducta vamos a saber el verdadero Pardo, el que ha existido desde el momento que yo dejé de verlo en el 80, o sea, el Pardo que yo conocía, el Pardo actual. Si Pardo es inocente de todo, él merece su exoneración, y si es culpable merece ser expulsado de este país sin duda alguna. En las conversaciones que tuvo el programa con él el fin de semana telefónicamente, también deduzco, está trabajando, no es que está de visita, incluso está trabajando aquí. Sí, él vino, esta última vez vino por el parol. Claro. Por su familia, en reunificación familiar. Que es algo que hemos criticado aquí, bueno, reunificación familiar, no. Bueno, a ver, para terminar con algo más refrescante, te agradezco la sinceridad, te agradezco, como siempre, que des la cara a los acontecimientos. Como te digo, viví todo el evento de rescate de tu familia, da la casualidad que estaba ahí en el Cayo en ese día, fuimos a Washington, etcétera. Y quiero terminar con una pregunta más ligera, que siempre me ha intrigado. Se dijo que una compañía de Hollywood había comprado los derechos de tu historia para hacer una gran película que nunca se ha hecho. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó con eso? Mira, Max Picture compró los derechos de eso hace décadas ya. Mira Max Picture. 3 décadas. Bajo la dirección de Harvey Weinstein, el famoso, el infamous Harvey Weinstein, porque yo quise retirar los derechos, decirles, devuélvamelo porque ustedes no van a hacer esto. Y realmente nosotros estábamos necesitados de dinero, él nos invitó a Nueva York, nos sentamos en su oficina con él, con Harvey Weinstein,
nos ofreció una gran cantidad de dinero para comprar los derechos de por vida ya de una vez. Y nosotros de verdad necesitábamos la plata. Y le dijimos que sí. Los años han transcurrido y ellos han hecho 5 guiones diferentes. ¿Y cuál de ellos el peor? Yo no sé, cada vez que escribían uno era más malo que el anterior y el anterior. Lo que en un momento yo llegué a preguntarme, ¿realmente esta gente quiere hacer la película? Ha habido muchísima gente interesada en comprar esos derechos de Miramax Pictures para ellos hacer la película, y Miramax es renuente a que no quiere negociar con nadie, no quiere venderlo, pero a la vez no hace la película. Lo que me ha hecho a mí cuestionarme, ¿realmente Miramax compró esos derechos? Tal vez, esto es conjeturo, yo no tengo evidencia ninguna, alguna agencia de abogados o algo a nombre de una tercera parte como Cuba, por ejemplo, que paga por detrás, compró los derechos de la película precisamente para matar la historia. Y para hacerla de la red de avispa, ¿no? Sí, claro. El caso es que, mira, a estas alturas yo y Vicky, nosotros dos personalmente, preferimos que no hagan la película mientras nosotros vivamos, porque esa fama... el contrato nos obliga a estar constantemente en programas de televisión y demás para promover la película, y nos robaría un tiempo precioso que nosotros queremos invertir en nuestros amigos y nuestra familia, en las cosas que disfrutamos. Nosotros personalmente y además no necesitamos el dinero ya, lo hemos sudado y lo hemos ganado de otra manera. O sea, el que haga la película realmente no nos interesa. Preferimos que no lo hagan mientras vivamos nosotros. Ese es el estado actual de las cosas. Pero hay que pensar que Miramax jamás ha hecho un esfuerzo serio por hacer la película, y que tampoco ha aceptado ni siquiera negociar con nadie. Nos hubieras dado los derechos a nosotros, mira, que hicimos en Telemundo, ¿te acuerdas? El vuelo del amor, ¿no? Modestamente. Es lo mejor que se ha hecho. Telemundo hizo un trabajo muy bueno, la verdad. Qué bien. Y muy ajustado a la verdad con Leticia Callaba. De la historia. Muchísimas gracias, de verdad, Orestes. Tenemos aquí también al ex embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera Blanco. Queremos conversar algunas cosas importantes que están pasando con Venezuela. Ha sido Orestes Lorenzo en esta conversación abierta sobre un tema complicado, sensible, duro, difícil, desde Buenos Aires, Argentina, ya que estamos en un mensaje desde Argentina. No voy a decir por qué estás ahí. Ah, qué bien, qué bien. Saluda a Milei desde allá. Muchas gracias a Orestes Lorenzo, y seguiremos investigando, ¿no? Yo creo que mientras más se averigua, pues peor es la cosa. Vamos a llegar a la verdad. Y Luis Raúl González Pardo Rodríguez, teniente coronel, cuando quiera, te he invitado a venir aquí a la mesa. Si no tiene nada que ocultar, pues el que no la debe, no la teme. Muchas gracias, Orestes Lorenzo. Vamos a una pausa, regresamos en un 2x3.